Pasamos al ámbito internacional porque Estados Unidos tomará medidas para evitar más muertes de niños inmigrantes bajo custodia de la denominada patrulla fronteriza. A partir de ahora, los niños inmigrantes que lleguen a la frontera con Estados Unidos se someterán a controles médicos mucho más completos luego de ser retenidos. Esto ha generado mucho ruido a nivel latinoamericano y en la propia interna del gobierno y del Parlamento de los Estados Unidos. Por eso le vamos a pedir ayuda a Claudio Fantini, analista internacional, politólogo, que, bueno, se va a referir a esto más adelante. La medida anunciada por Estados Unidos llega después de la muerte del segundo niño inmigrante en el mes de diciembre. En la madrugada del martes murió un niño de 8 años que llegó a Estados Unidos con su padre desde Guatemala. El menor había sido diagnosticado con un resfriado común con fiebre. Cuando fue a ser atendido al hospital, lo mantuvieron en observación durante 90 minutos, le recetaron amoxicilina e ibuprofeno y posteriormente le dieron el alta. El niño empeoró en la tarde y regresó al hospital, donde finalmente murió pasada la medianoche. Se trata del segundo menor fallecido estando bajo custodia en este mes, tras la muerte el 8 de diciembre de una niña de 7 años también de Guatemala. Desde la Secretaría de Seguridad estadounidense también se pidió a las autoridades mexicanas que se investiguen las causas de esas enfermedades en su lado de la frontera para proveer la asistencia necesaria en los refugios para migrantes. En los últimos 2 meses, la patrulla fronteriza detuvo a 139.817 personas en la frontera suroeste, en comparación con 74.946 durante el mismo periodo del año anterior. Más de 68.500 fueron unidades familiares, mientras que casi 14.000 fueron niños no acompañados. Las dos tragedias ocurren en un momento político especialmente delicado, ya que el gobierno federal de Estados Unidos está cerrado por falta de fondos, precisamente por la insistencia del presidente Donald Trump en pedir más dinero al Congreso para la seguridad fronteriza. En ese sentido, varias autoridades han señalado que las comisarías de la frontera fueron constituidas hace años pensando en detener a hombres adultos solos y no están preparadas para el enorme flujo de niños en los últimos años. Presenta Copa Airlines, la aerolínea más puntual de Latinoamérica por 5º año consecutivo. Y para hablar sobre este tema es que contactamos vía Skype con el politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario y a Miguel. Ya es una situación extrema la que se vive en la frontera de los Estados Unidos para evitar la llegada de miles de inmigrantes que quieren llegar precisamente a esa nación. Incluso estamos hablando de la muerte en los últimos días de 2 niños. ¿Qué lectura se hace esto en base a las políticas que ha tomado Donald Trump al respecto? Creo que la repercusión que está teniendo en los mismos Estados Unidos es correcta en su direccionamiento, porque hay un estupor por entender que se trata de la consecuencia de cómo se implementó esta política, incluso desde el discurso del propio presidente. Estas 2 muertes, estos 2 niños que han fallecido en el mismo puñado de días, son el reflejo final y trágico de una política que fue planteada en esos términos desde el propio discurso del presidente. Ahora el gobierno norteamericano acaba de decidir que de ahora en más los niños que queden en los centros de detención van a ser sometidos a chequeos médicos. Y la pregunta es, ¿cómo? Antes no lo estaban haciendo. O sea, niños que venían de recorrer miles de kilómetros, atravesando ríos, desiertos, montañas, niños que llegan con tan corta edad a través de distancias tan largas, recorridas prácticamente a pie, y no recibían inmediatamente una asistencia médica. O sea, eso es algo que se va a implementar ahora. Tuvieron que morir 2 niños para que se empiece a hacer lo que se debió hacer desde un principio. Pero esto, Rosario, como te decía, empezó en el propio discurso del presidente, el discurso que planteó hacer un muro del otro lado del cual debía quedar una suerte de multitud despreciable que no tenía que entrar de ningún modo a Estados Unidos, que militarizó la frontera para recibir, para evitar que ingresara lo que el presidente Trump venía describiendo como un ejército invasor. La caravana migrante que comenzó en Honduras y que se nutrió en El Salvador y sobre todo en Guatemala, era descrita como si fuese un ejército poderosísimo, armado hasta los dientes.
las ONG, organizaciones de derechos humanos, medio mundo estaba diciéndole, no es un ejército, no son invasores, son padres con abuelos y con niños. Está llena de niños esa multitud. Se lo venían diciendo. ¿Cuál fue la primera consecuencia de esa militarización? Que todos los que quedaban detenidos eran separados de sus hijos, ¿no? Los hijos fueron a otro centro de detención y llevó meses poder reunificar esas familias que la política que aplicó Donald Trump había separado de una forma monumentalmente irresponsable. Todavía hoy hay niños que han quedado separados de sus padres y están en centros de detención diferentes. Ahora se suma otra consecuencia más que no deja de ser lógica. Una política planteada de ese modo, ¿no? Plantear como una invasión fuertemente armada a lo que es una multitud desesperada, repleta de padres con sus hijos, no podía tener otra consecuencia que estas trágicas muertes de pequeños. Muy bien, Claudio, te agradecemos el análisis sobre este tema tan particular en el día de hoy, una cruda realidad que está viviendo la frontera de los Estados Unidos. Gracias a vos, Rosario.